Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Buenos días, tripulación. Hemos llegado con éxito a la Tierra. Ay, por fin estamos aquí. Estoy muy ansioso. El Consejo Supremo confió en nosotros y no podemos defraudarlos. Hacer contacto con otra especie es una responsabilidad muy importante. La misión más importante de nuestras vidas. Tan importante es que hasta aprendimos a hablar castellano, el idioma más popular de este planeta. Perdón, el idioma más popular de este planeta es el chino. Sí, pero aprender a hablar chino fue imposible, así que aprendimos a hablar castellano. Bueno, salvo el doctor que se negó a aprender este idioma. ¿Cómo que nadie le avisó que cambiábamos del chino al castellano? No, es una pena que no pueda usar su perfecto chino en esta misión. Puede usar nuestro idioma natal. Nosotros le traduciremos lo que sea necesario. Hablaremos castellano, que para eso hemos perdido 4 horas de nuestras vidas en aprenderlo. Y justamente por eso descendimos en esta región donde se habla castellano, más específicamente la República Argentina. La información conseguida desde nuestro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que, sin dudas, se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlos, ¿no son encantadores? Coincido con el doctor. Si al menos fueran verdes, no sería tan... Sí, exacto. A mí me parecen lindos, tiernos. ¿Tóxicos? Claro que no voy a comérmelos, pero ¿cómo se le ocurre? Muero por hacer contacto con ellos, darles un abrazo grande y decirles: hermanos del universo, se acabó la espera, aquí estamos. Sí, continuemos. Finalmente llegó el momento tan esperado. Así es, computadora. Prepare los sistemas para descender. ¡Cuánta emoción! Comprobando atmósfera. Atmósfera. Aprobada. Desplegando puente de descenso. Sistema preparado para descenso. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Hola! Aquí estamos, hermanos del universo. No cabe duda, doctor. Aquí ha ocurrido algo muy malo. Hermanos del universo, la espera. ¡Silencio! Computadora, súbanos inmediatamente. Esto es terrible. Está todo destruido. No parece haber mucha vida aquí para hacer contacto. Computadora, ¿hay alguna forma de vida sobre este planeta? Los escaneos de superficie no arrojaron ningún resultado positivo acerca de vida en este planeta. Pero, computadora, ¿qué ha pasado aquí? No puedo determinarlo con certeza, pero por la radioactividad residual hay un 98,7% de probabilidades de que haya ocurrido una guerra nuclear.
Hace aproximadamente 800 años. ¿Qué? Hay un 98,7%. Sí, pero ¿cómo es posible eso? El análisis de superficie indica que hace 800 años hubo miles de impactos nucleares que posiblemente hayan acabado directa o indirectamente con toda la vida del planeta. ¿Cómo que llegamos demasiado tarde? No es posible. Computadora, ¿en qué año nos encontramos? 3105 según el calendario terrestre. ¿Qué? 3105 según el calendario terrestre. ¿Qué? 3105 según el calendario terrestre. Arruinamos la última oportunidad. Era la última oportunidad. ¿Qué? No fui yo el que programó el sistema para el viaje. Sí, sé que usted me lo ordenó a mí, pero yo estaba demasiado ocupado con el tema del papeleo para viajar y se lo pedí a él. Yo lo hice bien. Hice lo que me ordenaron. ¿Por qué me miran así? Se equivocan. Yo mismo programé el sistema correctamente para llegar en la segunda década del siglo XXI. No, yo les juro que... Como usted ordene, doctor. ¿Por qué será que siempre se queman las lamparitas de los sótanos? Tripulación. Es desaconsejable que se dirijan hacia aquel sector. Producto de la actividad nuclear se ha generado una pequeña brecha espacio-temporal. Es peligroso. Deben volver cuanto antes a la nave. Es peligroso. Deben volver cuanto antes a la nave. Tripulación, esto es un error. Esta vez fueron demasiado lejos. Está totalmente prohibido por el código abducir cualquier forma de vida. Este humano cayó por la brecha espacio-temporal. Es aconsejable dejarlo donde estaba. Sugiero dar por terminada la expedición. Como usted diga. Pero... Hemos llegado, hermanos. Somos amigos. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué hago acá? ¿Qué es este lugar? ¿Y qué pasó allá afuera? Alienígenas, fuiste abducido. Una nave espacial. Tu planeta fue completamente destruido. ¿Ah? Creo que le debemos una explicación. No va a ser fácil, pero debemos. Y entonces fue cuando usted salió de la brecha espacio-temporal y ahí lo encontramos. ¡Finalmente ocurrió! ¿Finalmente ocurrió qué? La hecatombe nuclear. No entiendo. ¿Usted sabía que esto iba a pasar? ¿Que toda su especie iba a desaparecer en una guerra nuclear? De alguna manera, sí. De todos modos, no creo que la mayoría haya muerto en la guerra nuclear. La mayoría debe haber muerto mucho antes de la guerra y... de hambre. ¿Usted sugiere que lo que ocurrió es que se acabaron los alimentos y se mataron por lo que quedaba? La especie humana mostró desde siempre, y más aún en mi época, una clara vocación de autoexterminio. Y justamente antes de caer acá, como economista que soy, me encontraba trabajando en una investigación estrechamente relacionada con el autoexterminio. Una investigación sobre un tema muy presente y muy ignorado de mi época.
un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. ¿La qué? ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con otros países, con bancos, con organismos multilaterales de crédito, con bonistas particulares. Es el dinero que un país debe. Y en el caso de mi país, como el de tantos otros países, es una cantidad enorme. Era enorme. Unos países piden plata y después la tienen que devolver. No veo nada de malo. Cierto. ¿Qué tiene que ver eso con el autoexterminio, con este desastre? Es que no es solo cuestión de pedir y devolver el dinero. El tema de la deuda externa era muy complejo y tenía profundas implicancias sobre la población, que casi en su totalidad no tenía idea de qué era, y mucho menos de dónde había salido. En el último cuarto del siglo XX, la deuda externa era presentada a la población como un hecho inmutable, sin posibilidad alguna de evolución en sentido positivo o negativo, como si fuera un elemento de la naturaleza, tan definitivo como el clima y tan inexplicable como el universo. Durante esos años se le ocultaba a la población, en la medida de lo posible, toda información acerca del origen y el desarrollo de la deuda. Un momento. ¿Computadora? Colóquele inmediatamente el NDSDCADI. ¿El qué? El neurodecodificador sintetizador de conceptos por animación de imágenes. Quédese tranquilo, no va a dolerle. Es un visualizador de pensamientos. Es para que podamos entenderlo mejor. Me estabas diciendo que a la población le ocultaban toda la información acerca del origen y desarrollo de la deuda, pero ¿por qué iban a negarles esa información? Porque al conocer el origen se harían inevitablemente las siguientes preguntas. ¿Qué era la deuda externa? Era una estafa gigantesca. ¿Era un medio para que los países deudores realicen la política económica que pretenden los acreedores? ¿Era una deuda legítima que debía pagarse con puntualidad? ¿Era un factor que determinaba en gran medida la distribución de la riqueza y el ingreso dentro de los países endeudados? Desde la escuela nos han enseñado que hay que pagar las deudas y quien no lo hace es un tramposo. Pagar lo que se debe es una obligación moral. Con este razonamiento, quien no paga lo que adeuda es ante todo una mala persona. Y si se traslada este razonamiento a las dimensiones de un país, resulta indudable que hay que pagar la deuda externa. Así es. Si un país contrajo deuda con otro, lo lógico es que la pague. Sí, pero ¿qué pasa si se reclama lo que no se debe? O si lo que se presenta como deuda resulta que es el resultado de una gran estafa. ¿Una gran estafa? Entonces también debería pagarse. Y lo que se pague, ¿sobre quién debería recaer? ¿Sobre los que se beneficiaron con la deuda? ¿Sobre toda la población? Bueno, es obvio que no sobre toda la población. Lo más justo sería... Un momento. Este problema no es más que un conflicto de países que deben dinero. Sigo sin ver qué relación puede tener eso con este presente. Eso. ¿Cómo puede esto haber desencadenado en semejante tragedia? Es que no era este solamente un problema entre deudores y acreedores. Lo que estaba en juego era el bienestar o la miseria de la mayoría de la población, la estructura del sistema productivo y la autonomía nacional para decidir las políticas económicas locales. En fin, el pago o no pago de la deuda era, a todas luces, una cuestión política. ¿Y en qué afecta eso directamente a la población? Es que el pago de la deuda afecta a toda la sociedad, porque es necesario extraer recursos fiscales y de divisas para ello. De esa forma tienen menos dinero. Pagar la deuda y sus intereses significa más impuestos y menos gasto público, menor cantidad y calidad de salud y educación, así como menos inversión pública para infraestructura y crecimiento. Es decir, que la deuda externa no los dejaba desarrollarse como los demás países. Exacto. Menos crecimiento, más desempleo, menores ingresos, más pobreza. Y eso hace que todo empeore. A su vez genera más desempleo, más pobreza, menos educación y con ello menos posibilidades de comprender realmente lo que les está pasando. A ver si entiendo. ¿Vivían mal por pagar la deuda? Y de alguna manera... sí. ¿Y cómo se supone que podrían solucionar este problema? Pagando la deuda. Pero no tenían cómo. Además parece que no era legítima. El filósofo Ludwig Wittgenstein sostenía que las cuestiones no deben ser resueltas sino disueltas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que atacar al problema mismo y cuestionar su existencia antes que aceptar una salida predeterminada.
En el contexto de la deuda, significa rechazar los consejos de los acreedores para discutir la naturaleza misma de la deuda, su función política, sus mecanismos económicos, todo eso para analizar de qué modo es posible desguazar la deuda, desarmarla en las partes que la componen, disolverla y sacarla de una buena vez de la historia argentina. Pero parece que esto no es lo que ocurrió. Ay. Entonces, usted dice que a los países endeudados como la Argentina les iba cada vez peor y se generó una diferencia de desarrollo entre los países acreedores y deudores. Y esa diferencia fue haciéndose cada vez más grande y afectando a más gente hasta que la situación se salió de control. Pienso que sí. Pienso que sí. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo le creo. ¿Doctor? Coincido. Es necesario comprobar que lo que dice es cierto o si está completamente loco. Computadora, ¿qué dicen los libros que traía con él? Los 5 libros fueron escaneados y la información coincide con su relato. Me cuesta aceptar que semejante cosa le estaba ocurriendo a millones de humanos y que no se dieran cuenta. Bueno, pues, solo existe una forma de probarlo. Tripulación. Esta vez fueron demasiado lejos. Usar la brecha espacio-temporal para abducir humanos para sacar información es sin dudas lo más grave que han hecho. Un médico, un abogado, un empleado público, un empleado fabril, 2 desempleados, un ama de casa, un empresario, un estudiante y un político. Sí, doctor. Computadora, inicie el escaneo. Muy a mi pesar. Iniciando proceso de escaneo. Computadora, ¿cuáles son los resultados? Según el proceso de escaneo, que tiene un 99.75% de efectividad, los 10 humanos poseen muy poca o ninguna información acerca del concepto deuda externa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llegamos 1000 años tarde, no 20 minutos, no 2 días, no 3 meses, 1000 años. Y ahora, ¿qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¿Qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¿Qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¡Nada! No podemos volver y decirles que no pudimos hacer contacto porque llegamos 1000 años tarde. ¿Desintegrarnos? Eso es lo menos que nos van a hacer. Esta vez no nos van a perdonar. Nos van a cortar en fetas para estudiarnos. Pero si apelamos a su compasión y les decimos que fue un pequeño error. Eso ya lo hicimos la última vez, cuando fracasó nuestro último contacto gracias a tu voraz apetito, que hizo desaparecer a las larvas parlantes en su pacífico planeta en los límites de Andrómeda. ¿Cómo iba a saber yo que los seres más inteligentes de la galaxia eran unas larvas pequeñas, jugosas, tan sabrosas? Y antes de eso también apelamos a su compasión cuando estrellaste la nave en el templo sagrado de los Ignaritas en los confines del nodo de Ambarstumian. Bueno, fue una forma de contacto. Sí, doctor. Nuestra misión está terminada. Lo mejor será volver y enfrentar nuestro destino con coraje y... Un momento. Si este humano tiene razón, y la deuda externa fue tal vez la manifestación más sigilosa y poderosa de la vocación de autoexterminio humano, y probablemente lo que nos llevó a este desastre, tenemos que despertarlo nuevamente y tratar de aprender lo más posible sobre la deuda. Claro, y una vez que lo sepamos todo acerca de esta... usar la brecha espacio-temporal para salvar a la humanidad del trágico final. Hacer contacto con ellos en este tiempo. Exacto. Y volver heroicos a nuestro planeta. Tripulación. Me niego a seguir con esta locura. Lo siento, pero no puedo continuar. El protocolo me lo impide. Voy a desconectar mi energía en 5. ¿Computadora? ¿Sabe usted qué van a hacernos 4. a nosotros si volvemos a nuestro planeta ahora? Con suerte, los cortarán en fetas para estudio. 3. ¿Y sabe qué le harán a usted? Las posibilidades de éxito de esta misión son de 1 en 100.800.
Empecemos con esta locura. ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bravo! Pero antes deben saber ustedes que tenemos una cantidad de energía limitada. Las abducciones consumen esta energía y si abusamos, no podremos volver. ¿Cuántos humanos podemos abducir? Aproximadamente una docena. Empecemos entonces. Un momento. ¿Por qué no pasamos nosotros por la brecha espacio-temporal y hacemos contacto en la segunda década del siglo XXI? La brecha mide medio metro de diámetro. Aun si te pusiéramos a dieta y lográramos que pases a través de ella, la nave quedaría de este lado. Y no podemos hacer un primer contacto con la raza humana apareciendo caminando desde un sótano. Cualquiera sabe que el impacto visual de la nave es importantísimo para el éxito de este tipo de misiones. Perdón, qué tonto fui. Computadora, y empecemos con la misión. Querido amigo humano, necesitamos saber todo, pero todo acerca de la deuda externa. En el capítulo de hoy, los alienígenas, luego del fracaso de la misión que los trajo al planeta Tierra, descubrieron la irresistible tendencia humana al autoexterminio. Y gracias a la ayuda de un desafortunado economista argentino, conocieron la manifestación más sigilosa y poderosa de esta vocación: la deuda externa. Así, los marcianos se asignaron en una nueva misión: intentar comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal, modificar la historia para poder desarticular ese peligroso obstáculo para el desarrollo humano y así cumplir su misión. En el capítulo siguiente, y con la ayuda de su nuevo amigo, los alienígenas aprenderán más sobre la deuda externa, desde su origen en 1824 hasta el golpe militar del 1976. Abducirán a un expresidente y recurrirán a la ayuda de un sacerdote para completar su misión. Y se desanimarán ante la confusa postura de la iglesia frente a la deuda. ¿Y estos quiénes son? Una nave con marcianos. ¿Otro intento por salvar a la humanidad a través de la brecha? Ajá. ¡Ah, qué ingenuos! Sí, pero estos tuvieron suerte. Descubrieron la verdad.